Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a hablar de dos temas que se unen. Por un lado, discapacidad, pero por el otro lado, emprendedurismo. Están con nosotros María, es psicóloga, Silvia es abogado. Ellas decidieron unir sus talentos para lanzar una empresa que pretende contribuir en la inserción laboral de personas con discapacidad. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Néstor. Gracias. Cuéntenme, ¿de dónde deciden ustedes unirse? ¿O cómo ustedes se juntan, se conocen, se juntan y arrancan esto? Ok. Esta es una idea que nació en mí hace muchísimo tiempo. Siempre tuve una especial inclinación por apoyar a las personas con discapacidad. Y la vida me fue permitiendo encontrarme con personas que lo hicieron posible. Yo trabajé en una organización y estábamos en un proceso donde conocí a María, un proceso de reclutamiento y selección. Y realmente para mí fue una persona adecuadísima para ocupar ese puesto y fue seleccionada y después la vida nos separó. Cuando yo estaba pensando en cómo emprender, en qué emprender, retomé la idea de tener una agencia de colocación. Y la primera persona en la cual yo pensé fue en María, que era una mujer que me podía apoyar en este proceso. Fue también pensar en una persona que me ayudara a trabajar con los sordos, que es Carmen, y de ahí fue como poco a poco fuimos operativizando. Ustedes son 3 socias. Somos 3 socias en este momento. Sí, María, Carmen y yo. Ok. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué estaban reclutando en aquel momento? ¿Tenía algo que ver con este mismo tema o era una cosa totalmente distinta? La idea era esa. Ajá. Era una agencia de colocación para personas con discapacidad. No. Cuando ustedes se conocieron. Sí, perdón. Que están en un proceso de reclutación. María, sí, era para un puesto de especialista en derecho sexual y reproductivo para personas con discapacidad. Ok. Pero no andaba muy perdido el tema, andaba más o menos cerca. Sí, era siempre con el tema de discapacidad realmente. Sí, pues enfrentarme a la entrevista fue cuando dije yo, aquí vamos rompiendo pues estos mitos, estas barreras, porque también era un tema, discapacidad, sexualidad, es como, son mitos, son paradigmas que hay, y yo me sentía también por mi profesión lista para enfrentarme a decir yo puedo hacerlo. Silvia me entrevistó y ahí fue donde nos conocimos realmente. Por situaciones que se presentaron en el momento no pudimos continuar. Tanto ella salió de la organización, igual yo, estuve muy poco tiempo. Sin embargo, yo creo pienso siempre que la vida no pone nada como de casualidad. Y pensamos y creemos mucho en Dios, que a lo mejor era solo el momento para conocernos. ¿Sí? Sí. Para hacer el contacto. Sí. Y dejar que la idea madurara. Así es. Sí. ¿Vos no tenías esa idea o vos habías pensado en algo similar? Yo había pensado en algo similar, pero de una forma más en capacitaciones, en lo laboral, porque me tocó vivirlo. Es decir, de pronto uno se encuentra con la exclusión. Tengo mi profesión, tengo las capacidades, pero luego llego a tocar las puertas a la empresa, sabiendo de que puedo dar mucho para esa empresa, y de repente la empresa dice, no, realmente el puesto del que yo estoy requiriendo no es para una persona que tiene una licenciatura, no es para alguien que ha estudiado tanto, sino para quien no ha logrado mucho. Es decir, la necesito en recepción o que limpie. Te ponen sobrecalificada para el puesto. Sobrecalificada, exacto. Entonces, eso me llevó a pensar de que necesitaba de alguna forma promover el derecho a la inclusión laboral. Me presenté por mi cuenta al Ministerio del Trabajo, hubo una apertura muy bonita, fui conociendo poco a poco la forma como el Ministerio del Trabajo lo iba realizando. Me presenté voluntariamente para hacer ciertos aportes
las personas me dijeron, sí, estamos en esta línea, solo que de pronto pues las empresas no podemos hacer mucho en este caso cuando las empresas nos mandan, dicen, su vacante y tal vez no encontramos a la persona con discapacidad idónea. Y ellos dicen, nosotros estamos convocando, estamos llamando, y ahí fue donde me surgió como la idea. Sin embargo, cuando Silvia me dice, está la idea para que hagamos esto, yo le dije, sí, es realmente lo que yo también andaba haciendo por mi cuenta. Andaba en talleres con personas con discapacidad que también son profesionales de diferentes organizaciones. Uh-huh. Y nosotros decíamos, yo les decía a las organizaciones, de qué manera podemos también hablar del tema de inclusión laboral. Entonces, ellos en algunos talleres nada más lo retomábamos o lo tomábamos en cuenta. Entonces yo ya venía trabajando, pero poco también en el tema. Yo venía trabajando la inclusión educativa y un poco la inclusión laboral como un derecho de la persona con discapacidad. Uh-huh. Porque venía trabajando con las organizaciones en proyectos de educación inclusiva. También venía trabajando temas de en consultoría sobre la educación en las escuelas de educación especial también, y cómo se miraba ese traslado de la educación especial a la escuela regular. Entonces, y luego de la escuela regular a la universidad, de la universidad a lo laboral. Uh-huh. Entonces venía haciendo así como un enlace de toda lo que es la inclusión. Uh-huh. Toda la cadena de formación, uh-huh, hasta lograr la inserción. A ver, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando, creo que es en el mismo código, y ahí me vas a corregir, Silvia, creo que es en el mismo código del trabajo se establece la inclusión de personas con discapacidad. ¿Ah? Y me acuerdo que hace mucho tiempo, y no quiero hacer propaganda, pero sí reconocer, a nosotros nos tocó hacer un reporte de la Fosforera Nacional, ¿ah? Donde habían personas ciegas, personas sin visión o con falta de visión, que trabajaban ahí, y era ejemplo de la inclusión. Es decir, porque esto lo que hacían era trabajar en la parte de empaque. ¿Ah? Sí. Entonces, uno se queda pensando, lo cierto es que no hay alguna razón, es decir, si esta persona tiene la capacidad de hacer esa función, no hay ninguna otra razón para que no la haga. ¿Ah? Vamos, si te toca, no sé, limpiar ventanas, por decir algo, y no tenés los brazos, pero sí demostrás tener la capacidad para limpiar las ventanas aún sin tus brazos, sos una persona que puede ser contratada. ¿Ah? Es decir, si podés realizar la función, podés hacer. ¿Es en el Código del Trabajo que se establece? ¿A qué otra ley establece la inserción? Nosotros, que estamos tratando de promover lo que es realmente la inclusión, no la integración, nos basamos en la Ley 763, que es la ley de las personas con discapacidad, uh-huh, que establece claramente pues una cuota que las empresas deben de cumplir. Pero más allá de la cuota, lo que nosotros estamos apostando es a eso que vos estás trasladando, a que realmente las empresas vean el talento en la persona, no contraten por la discapacidad, porque ahí estaríamos hablando de integración. Sí. Nosotros estamos apostando a que se vea que la persona, o sea, las cualidades que ella tiene, por eso es que tenemos un enfoque basado en competencia, uh-huh, que la persona conozca cuáles son sus habilidades, los conocimientos que ella trae, y de esa manera ayudarle a que también pueda dejarlo escrito en un currículum, y la empresa a su vez en sus descripciones de puesto pueda contemplar claramente cuáles son esas competencias que requiere, uh-huh, para ocupar ese puesto, y de esa manera hacer ese match, hacer ese encuentro, ¿verdad? Sí. Y en la ley 763 te establece que si una empresa tiene más de 50 trabajadores debe de tener el 2% en su nómina, y si está entre 10 a 50 debería tener al menos una persona con discapacidad. Uh-huh. Hay excelentes realmente experiencias en el país. Tenemos personas incluidas en el país en el ámbito laboral. Y hay espacios también donde se dan a conocer. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por recorrer.
Sí. Y esa sí. es la razón por la cual nosotros estamos. Y me parece que el tema de discriminación es un tema muy, muy importante, que pone un bloqueo en el tema inclusión y no inserción. Y ya nos vamos a meter a inclusión e inserción porque yo tengo mis teorías sobre inclusión e inserción. Cuando vos fuiste a pedir trabajo y te dijeron estás sobrecalificada, ¿pensaste en algún momento que se trataba de decirte no por tu condición? ¿O era realmente que esta gente, el puesto para el que estabas compitiendo era un puesto que estaba para tus conocimientos, para tus habilidades por debajo? Realmente aquí vamos a partir de que las empresas piensan, creen de que no, por la realidad misma, por la parte de la cultura también, de que no todas las personas con discapacidad han logrado culminar sus estudios. En muchos de los casos, si nos vamos así pues como a una estadística, nosotros no podemos decir de que haya un gran porcentaje de personas culminando sus estudios. Entonces las empresas parten de eso. No hay personas con tanto estudio, entonces mis puestos van a ir de acuerdo a la realidad que tenemos. Una persona con discapacidad intelectual no llegó ni siquiera a la secundaria. Una persona con discapacidad físico-motora pudo haber terminado la secundaria. Entonces los puestos van de acuerdo a esa realidad que ellos manejan. Y otra de las cosas que las empresas, y aquí nosotros vamos a ser claros, no es hablar contra las empresas, sino que ahora viene ahí nuestro rol, nuestro papel. Hacerles pensar o creer de que las personas con discapacidad sí tenemos las capacidades. Porque los puestos que ellos ponen, nunca es raro que pongan en una gerencia a una persona con discapacidad, por mucho de que sí esté la capacidad ahí. Porque ellos no van a poner en manos de una persona con discapacidad por los mismos paradigmas. Sí, por temor. Que creen que la persona con discapacidad no va a ser capaz de llegar a eso. Entonces, nunca van a abrir un puesto. Y si lo abren, va a ser como sigilosamente, con cuidado, para esa selección. Entonces, en mi caso, realmente sí, era como para atender a un cliente, como para dar una bienvenida, como para estar orientando, pero no va a estar alguien con una licenciatura desempeñando un tipo de papel o ese tipo de función. Entonces ellos me dijeron, nos da mucha pena porque realmente usted tiene mucho estudio para esto. Nosotros pensábamos en una persona que no tenga tanto estudio. Entonces realmente vemos que el pensamiento de los que están detrás de estas empresas creen que las personas con discapacidad no han logrado estudiar y parten de ahí. Pero el hecho de que no puedan estudiar las personas con discapacidad ¿tiene que ver con discriminación o tiene que ver con autodiscriminación? Porque de repente, no sé, vamos a suponer que yo tengo 12 años y estudiando, estoy entrando a la secundaria y pierdo la vista por X razón. Entonces digo, ya, se me acabó mi vida, ya no puedo hacer nada y me siento de brazos cruzados en una silla y esperar morirme. ¿Ah? Eso ocurre, ¿ah? Pero también ocurre que decido volver a la clase y voy con mi bastón, ¿ah? Y se burlan de mí. Los compañeros o los mismos profesores creen que yo no puedo, ¿ah? Es decir, están esas dos situaciones, ¿no? Entonces pregunto, ¿qué es lo que más ocurre? ¿Las personas nos limitamos nosotros mismos al creer que no tenemos las capacidades suficientes para poder hacer o son otros los que creen que no podemos? Bueno, para compartirles un poco, hace unas 2 semanas estaba dentro de un proceso, de un estudio, una consultoría donde trabajamos con grupos focales. Y era justamente esto, ¿qué es lo que está limitando la inclusión de las personas con discapacidad a la educación, que es donde debería de fortalecerse, es la parte básica? Encontramos muchos factores, Néstor. Dentro de ello está el miedo de la familia.
La familia transmite el miedo a la persona con discapacidad y es un miedo razonable porque hay exclusión allá afuera, hay burla. Encontramos en uno de los departamentos donde la burla es bien marcada desde la persona adulta. Es increíble cómo una persona adulta se ríe de una persona con discapacidad delante de su hijo. Entonces vemos que lo que están transmitiéndole a la sociedad es que hay una persona con discapacidad y yo me tengo que burlar. Encontramos eso. Encontramos también poca información dentro de la familia, el cual no les permite creer que sus hijos pueden. No conocen mucho de las leyes y si conocen es como en rasgos generales y tienen miedo de ir a una escuela a exigir un derecho. Ellos lo ven como que van a incomodar, como que van a molestar también. No hay un empoderamiento de sus derechos. Entonces, en este caso, hablándolo desde la familia, en la escuela hay mucha apertura. Ya entramos a la parte de sensibilizar al maestro, pero no son todos los maestros. Hay maestros que dicen, y estamos en la realidad, hay muchos estudiantes dentro de un aula, y cómo yo voy a atender a una persona con discapacidad, y no es que justifiquemos, es una realidad, pero cuando hay amor, cuando hay empeño, cuando hay vocación, hay experiencias exitosas, donde los maestros han hecho mucho por esos niños. No necesariamente nos contaban experiencias muy bonitas en Mozonte, donde nos decía una maestra, yo tengo 40 niños, dice, en un aula de clase donde tengo el segundo grado. El niño tiene una parálisis en una parte de su cuerpo, pero el niño necesita de estimulación en su brazo. Pero el centro de estimulación le queda a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, su mamá no tiene para llevarlo. Entonces, ¿qué hago yo como maestra? ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi función como maestra? Dice ella, a ingeniármela. Me gustó esa palabra, porque el maestro sí es creativo, es ingenioso cuando quiere, ¿verdad? Es como la mamá y el papá, cuando quieren, cuando tienen ese amor, también van a buscar los medios. Aunque falten, los buscan. Entonces, es una cuestión de amor. Y entonces decía esa maestra, ¿sabe qué hice yo? Como en Mozonte, es buscar el producto local. No necesariamente tiene que llevarle un montón de materiales comprados en las mejores tiendas para decir, yo tengo aquí el material didáctico para trabajar con este niño. Ella dijo, yo sabía que el niño tenía que hacer su movimiento en su mano, entonces le busqué y le hice barro. Y primero se lo ponía más duro, después se lo fui poniendo más suave. Y esa maestra nadie le había enseñado eso. Claro. ¿Cómo lo hizo? Viendo la necesidad. Entonces, dice, luego la mamá lo regañaba al niño porque llegaba sucio. Porque jugaba lodo. Sí. Empecé, dice, y le pedí a las mamás, dice, que hacían tortillas porque allá utilizan la masa de maíz. Y entonces les pedía, dice, que no le echaran nada. Yo iba poniéndole un poquito de agua y el niño iba amasando la masa. Cuando vi, dice, el niño ya estaba escribiendo mejor. Y esa es estimulación. Claro, pero en ese tema, por lo menos a mí me ha tocado ver la parte de la inclusión escolar y a veces no se ha entendido la inclusión escolar. Se cree que la inclusión es una cosa distinta. Al final de cuentas, la inclusión, como yo la entiendo, y ustedes me dirán si voy o no voy bien, la inclusión es permitir que todos los estudiantes al final de un periodo tengan ciertas habilidades o hayan logrado alcanzar ciertas habilidades y capacidades. Ese es el principio de la inclusión, que todos anden más o menos dentro de los mismos parámetros, ¿verdad? En un rango X, de habilidades y competencias para ese curso. Esa es la idea de la inclusión. No importa si sos alto, si sos bajo, si sos gordo, si sos flaco, si sos blanco, si sos azul, si sos amarillo, no importa. No importa si escuchás, si ves, no, nada de eso. Es decir, es crear todas esas habilidades y competencias. Pero para lograr eso, me parece a mí que uno de los grandes problemas
Por un lado está la sensibilización del sistema, pero por el otro lado está la capacitación del sistema, porque eso es muy importante. Viste que esa profesora, ella tuvo de alguna manera una intuición de cómo poder ayudar al niño. Sin embargo, no todo tiene la intuición, puede que haya querido ayudar y no saber cómo. Sí. Es decir, tener la sensibilidad pero no saber cómo. Entonces también el tema de capacitación, y ahí me parece que estamos todavía crudones en Nicaragua. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de inclusión, pero todavía nos toca hablar de la idea de ustedes. Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua. Estamos hablando acerca de un proyecto, porque todavía es proyecto todavía. Sí. Están trabajando para poderlo lanzar. ¿Para cuándo están pensando ustedes lanzar su...? De hecho, ya estamos en función de ello, ya hemos empezado a hacer visitas a empresas y tenemos ya un plan para empezar a recepcionar currículos de personas con discapacidad para crear la base de datos. Ok. Entonces, decíamos en la parte anterior que el tema inclusión es un tema que a veces no se entiende adecuadamente y entonces se piensa en otras cosas como inclusión. Pero decía yo que para la inclusión, por lo menos al sistema educativo, tiene que haber no solamente sensibilización, sino también capacidad para poder atender a todo el universo. Lo cierto es que todo el universo de niños. En un aula lo ideal es que hayan 15 estudiantes. Aquí tenemos aulas de 40 estudiantes y cuidado más. Los profesores se vuelven locos, realmente se vuelven locos intentando atender y atienden muy probablemente el que más atención o al que más dedicación pone en sus estudios. A lo mejor a esos son a los que más se atiende. El que está ahí atrás y está jugando con el teléfono, si tiene un teléfono o está tirando papelitos, muy probablemente a ese no lo volteen a ver. O solamente les mandan nota. Sí. Pero esa es parte de la inclusión también, tratar con todos los estudiantes. Sí, con y sin discapacidad. Sí. Sí. Realmente, para continuar con un poco el tema de lo que quedamos antes de la pausa, es que también dentro de los factores por lo que no se logra la inclusión está la baja autoestima en las personas con discapacidad. Esto es una de las cosas que bloquea toda inclusión. Pero será, más que autoestima, ¿no será falta de confianza en el sistema? La autoestima también viene siendo eso. La falta de confianza, yo no digo tanto al sistema, Néstor, porque en mi experiencia el sistema nunca ha sido inclusivo. Sí. Sin embargo, yo nunca pensé que el sistema me iba a incluir en algún momento. Pensé que yo me tenía que incluir al sistema. Desde ese enfoque empecé a vivir la inclusión por un esfuerzo propio. Pero si yo no hubiese creído primero en mí, si yo no hubiese tenido la seguridad en mí, no hay nada, porque muchas veces, y lo podemos ver en otros países, incluso no hablando de discapacidad, hay personas que tienen tantos recursos, tienen todo lo económico a su favor y no logran llegar, pero ni siquiera a la universidad porque se desvían en otras cosas. Entonces, no es tanto cómo uno ve alrededor, sino cómo uno está internamente. Porque yo jamás pensé que al llegar a la universidad me iba a encontrar que tenía que subir hasta 50 gradas. Yo no pensé que de una clase a la otra yo tenía que recorrer casi que el kilómetro de una clase a la otra. Una persona con discapacidad sí lo hacía. Yo venía, tomaba un taxi, me salía 5 minutos de clase, de una clase, y yo me tomaba un taxi para cruzar al otro extremo donde me tocaba la siguiente clase. Entonces es una cuestión de creer en uno también, y no es lo correcto, porque ahora que hablamos desde un enfoque de derecho, ahora hablamos de una educación inclusiva que quita, es decir, es el llamado a la sociedad que nos quite los obstáculos. Porque yo puedo tener una discapacidad, pero no es mi discapacidad la que me limita a mí a llegar a un lugar. Yo siempre en todas las capacitaciones le digo a las personas, principalmente a los maestros,
véanle, usted dice, ese niño no puede entrar a esta escuela porque tiene una discapacidad. A ver, véale, si usted tiene 10 gradas, una escalera de 10 gradas allí, y usted dice, este niño es su discapacidad, realmente no es la discapacidad del niño, sino que son los 10 escalones que tiene allí, lo que no le permite llegar. Entonces, si hubiesen rampa, si hubiesen actitudes positivas, sobre todo ese niño donde le digan, o esa persona con discapacidad donde le digan, va a llegar. Porque de hecho de que yo siempre digo, la persona con discapacidad cuando encuentra el espíritu de superación, esas ganas de luchar, esas ganas de salir adelante, nada lo limita. Nada nos limita más que las barreras que tenemos en la sociedad, ya sean las actitudes, como hablábamos anteriormente, y esto empieza desde la familia. Si mi familia a mí me hubiese dicho, vos no vas a ir a la escuela porque se van a reír de vos, porque vos no podés, como le decía la vecina a mi mamá, no la ponga a hacer nada, pobrecita. Es enfermita. Es enfermita. Sí. Y yo ahora le digo, bueno, yo no soy enfermita, le digo a la gente, cuando en algún momento se refieren, y me gusta aclararles como con cierta humor. Y le digo, si yo tomo una pastilla, voy a aumentar mi estatura, le digo, entonces ahí sí sería una enfermedad, le digo, sí, porque me la tomo y yo tranquila, le digo, entonces la gente se ríe y dice, es verdad. Pero me gusta cómo llegarle a la gente de esa manera y explicarle. Entonces, muchas veces, yo siempre cuento esta historia porque en mi caso algunas vecinas le decían a mi mamá, no la deje hacer nada. Yo venía, me subía en una silla, yo lavaba, yo hacía lo que yo quisiera, pero porque yo lo quería hacer. Sí. Claro, y a mi mamá después me delegaba las tareas y me decía, ya lo puedes hacer, entonces lo vas a seguir haciendo. Y a veces yo no quería, pero también era mi responsabilidad. Es una de las cosas importantes que yo les digo. Si ustedes quieren que sus hijos los puedan incluir en todos los niveles, deleguen responsabilidades, no lo vean con limitantes, no le pongan, es que porque tiene discapacidad no lo voy a corregir. No, hay que corregir igual, hay que poner límites igual, para que su hijo pueda empoderarse también de que él puede hacer las cosas. Entonces le decía a esa vecina a mi mamá. De que tiene derecho y tiene deberes. Y tiene deberes, sí, exacto, porque yo no voy a ir a reclamar mis derechos y voy a decir, ya vine a la empresa, páguenme porque tengo que estar aquí. No. Y ahí es donde nosotros vamos a venir rompiendo, como empresa vamos a ir rompiendo esos paradigmas también. De creer que solo tengo derecho pero no tengo deberes. Entonces en la casa le decía a esa vecina, no, si ella fuera mi hija yo no la dejara ni acercarse a la cocina, yo no dejara que hiciera esto, yo no dejara. Y mire cómo es la vida, yo no digo, no creo en el castigo de Dios, no creo en cosas así, pero esa señora, en esa familia, 2 de esas muchachas que le decían a mi mamá eso, fueron madres con hijos con discapacidad. Y me dio mucha tristeza saber de que todo lo que le decían a mi mamá lo aplicaron con sus hijas. Y una joven con discapacidad físico-motora por una discapacidad, una parálisis, nunca la llevó a la escuela, ahora es una joven de 23 años, nunca aprendió nada. Otra con discapacidad auditiva, nunca llegó a una escuela, y solo encerrada en la casa, sin hacer nada. Entonces digo yo, si mi mamá hubiese sido como ella, escuchándola, diciéndole no podés, y mi mamá es una de las cosas que destaca y dice, si vos me decías, lo puedo hacer, yo creía en vos, que vos lo podías hacer. Entonces muchas veces se requiere de eso, y aquí venimos a crear esa conciencia, que para que el chaval o la chavala se pueda sentir incluido laboralmente, pues también empecemos a incluirlo desde las casas. Ok, es que ese es un paso importante, es decir, aquí, y me parece que el trabajo de ustedes va a ser un trabajo bastante más amplio que solamente empresa y aspirante a las empresas, es decir, va bastante más allá de esto. Pero ese es el comienzo. Ok, vamos, la gente logró romper las barreras, dijo, yo sí puedo estudiar, yo voy a estudiar, y se fue y estudió. Qué sé yo, terminó el bachillerato, hizo una carrera técnica o logró culminar universidad con otros estudios. Vamos a suponer que ya pasaron esa parte. Entonces, aquí viene la primera parte del trabajo de ustedes, que es el trabajo con empresas. ¿Cómo hacen ustedes para que las empresas
contraten gente, que no tengan temor de contratar personas que tengan algún tipo de discapacidad? Bueno, primero, nosotros, uno de nuestros compromisos es que vamos a trabajar con las personas con discapacidad para que ellos también aprendan a venderse, porque eso es algo que hemos visualizado, por lo menos yo que siempre he trabajado en el área de recursos humanos. Muchas veces a mí me tocó enfrentarme con la negativa de un superior, la negativa de por qué vamos a incluir a una persona con discapacidad, porque hay otra persona sin discapacidad que muy bien puede cumplir el trabajo. Y en la entrevista probablemente esta persona no logró brillar. Entonces eso nosotros es algo que queremos apoyarle. Un poco lo que venía hablando María y que vos le preguntabas, con ese antecedente, esa baja autoestima, esa falta de apoyo de la familia. Tener un espacio para que ellos realmente se vean a ellos mismos, encuentren cuáles son sus habilidades, sus competencias y puedan proyectarlo, como te decía al inicio, en un currículum y puedan enfrentarse a una entrevista y de esa manera ser competitivos también y pasar a un proceso en igualdad de oportunidades, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros le vamos a apoyar a las empresas, a garantizar que estas personas, porque las empresas es un hecho que quieren cumplir, desean cumplir con esa cuota y también desean por su responsabilidad social empresarial tener personas con discapacidad en sus equipos de trabajo. Pero ante la falta de currículum, de candidatos, no tienen la oportunidad de incluirlos. Entonces, en esa parte nosotros les vamos a apoyar, que es una diferenciación en relación al resto de agencias. Por otro lado, vamos a trabajar de la mano con las empresas, revisando con ellos cuáles son esas áreas de trabajo en las cuales puedan ser más fácil o más sensibles el poder incluir a personas con discapacidad. Revisar también sus descripciones de puestos, para de esa manera poder hacer los ajustes necesarios, los ajustes razonables que te establece la misma legislación, que sean requeridos en base también a la necesidad ya del candidato, porque es importante conocer cuáles son esas necesidades que él tiene de apoyo, ¿verdad? Y poder hacer una inclusión exitosa, porque sabemos que muchas empresas hacen integración sería en este caso, lo hacen por la discapacidad misma y la persona no dilata en el puesto, porque no era la persona adecuada, porque no hicieron los ajustes adecuados. Entonces ese es el plus o el apoyo que nosotros le queremos dar a las empresas. Inclusión e integración. Integración sería así como por lástima. Casi, pues. Necesito cumplir con la cuota, necesito a alguien con discapacidad y yo la integro, le busco dónde ubicarlo, ¿verdad? No es tanto en cómo esta persona me va a contribuir a los objetivos de la empresa. No pienso realmente en su talento, en su contribución, sino que sencillamente abro un espacio para que entre una persona con discapacidad. Ok, eso implica, por un lado, es decir, ustedes se van a dedicar principalmente a atender a las personas con discapacidad para darles las capacitaciones, las habilidades para poder optar a los puestos. Para la búsqueda efectiva de empleo, así nosotros lo denominamos. Ok. ¿Y con las empresas? Porque con las empresas de alguna manera hay que también trabajar y ver la sensibilización. Aquí ya no es la capacitación, sino la sensibilización. Pues, digamos, para lograr la contratación, porque después viene otro rollo. Te mencionaba con las empresas ese proceso de revisar dentro de su estructura, dentro de sus áreas laborales, cuáles son esas áreas donde puedan ellos, de una manera tal vez, hacer un plan donde puedan incorporarla. Revisar las descripciones de puestos, revisar los ajustes requeridos para que puedan incluirse las personas con discapacidad. Y hablamos también ya no de sensibilización en sí, sino que hablamos de concientización, porque es algo, yo te mencionaba que en mi área de recursos humanos y mi experiencia, yo me frustré mucho, porque yo quise muchas veces ubicar a personas con discapacidad y tenía tal vez candidatos que llenaban los requisitos, pero a la hora que llevábamos a una entrevista, algunos ni siquiera pasaban a una segunda fase, porque probablemente no pudieron hacer la prueba en el tiempo debido, o porque no se pudieron vender en una entrevista. Entonces, hasta ahí llegaba pues el proceso. Entonces, apoyarles eso a que los jefes, las personas que van a decidir una contratación, estén conscientes, ¿verdad?, de que no es
integrar por integrar, sino que es conocer a la persona, ver si se adecua a ese puesto y prepararse para recibirlo y que pueda contribuir a la empresa. Ok, pero yo decía que esa es una de las partes, porque, a ver, me pongo yo a pensar aquí en esta entrevista. Para María, este es un lugar que no presta condiciones amistosas para que vos puedas estar aquí, sino todo lo contrario. Te hemos puesto todos los obstáculos habidos y por haber, empezando por esa silla, por ejemplo. Sí. Entonces, en los trabajos no se está pensando en discapacidad. Se piensa en lo que el común puede hacer. El común de las personas puede hacer. Entonces, ya viste, aquí hay una cantidad de escalones que hay que subir para entrar al edificio. Y no hay una rampa. Entonces, pero eso ocurre, digamos, entonces son cosas que tienen que venir cambiando, ¿no? Sí. En Managua, la alcaldía de alguna manera estuvo haciendo algunos esfuerzos para facilitar los accesos a las aceras y cosas así. Que existen ya los parámetros establecidos. Sí. Hubo semáforos para personas ciegas, que tenían sonidos para indicarles cuándo pasar, cuándo no pasar. Pero decir, me parece que nos quedamos como ahí nomásito, ¿no? Pero las empresas que tienen la responsabilidad no solamente de recibir trabajadores, sino de atender personas, tenemos que terminar haciendo cambios en nuestra infraestructura. Así es. Y es que es yo creo, aquí debe de haber y yo creo que ahí vamos a contribuir nosotros bastante como empresa, hacerles del conocimiento de que es de obligatoriedad. Es decir, aquí no es porque si quiero lo hago, o si es que ya me llegó el pico de la conciencia, como dicen, ahí ya me tocó un poquito, no. Aquí, sin embargo, es decirle, sí, es de obligatoriedad hacerlo, pero nosotros no vamos a llegar tampoco, como dicen, con el látigo o la supervisión. O la espada desenvainada. Y decirle, miren, tienen que hacer el cambio. No, sino que aquí es de una forma amigable. Decirle, bueno, la ENETON manda de que los espacios deben de tener, ya son reglamentarios, las gradas, cada grada debe de tener un alto estimado, las rampas deben de tener sus medidas correspondientes. Esto ya está establecido, es universal. Sin embargo, vamos viendo de que ahorita en las nuevas construcciones que viene teniendo Managua, principalmente Managua, ¿verdad? Sí se van aplicando. En algunas se van aplicando, en algunos edificios, en otros aplican, pero no con las medidas correspondientes. Porque me decía el otro día, y lo vemos desde los lugares donde brindan un servicio público, por así decirlo, una farmacia, un restaurante. Llegamos a un restaurante y qué bonito está la rampa, pero antes fue irónico que antes de buscar de encontrar la rampa tenía que subir 3 gradas, pero que eran increíbles. Sin ningún tipo de auxilio. Nada, ni pasamano, las gradas grandísimas. Es decir, ¿cómo yo voy a llegar a esa rampa si de inicio tengo 3 gradas que son obstáculos? Entonces, no están pensadas, en ese momento creemos que incluso en los supermercados dicen, es que tenemos rampa, pero la rampa es para la carretilla del que lleva el producto, lleva sus compras. Sí. No es para la persona con discapacidad realmente. Incluso tiene una inclinación que no es la inclinación adecuada. Exacto. Sí. Entonces, yo una vez llegaba a un lugar y yo decía una vez, cuando llegué y esta rampa, luego parece que me lleva al cielo prácticamente. Era demasiado inclinada, entonces me dice el muchacho, no, es que realmente es para la moto del jefe. Es para que el jefe suba y baje su moto. Ajá. Y entonces yo me quedé, entonces... No estaba pensada en función de la persona con discapacidad. Igual nos vamos a la parte de turismo. Hay muchos hoteles, hay muchos lugares bellos, lindísimos. Yo llego y
Antes yo no lo hacía, ahora lo hago como por molestar. Hago como por molestar y digo yo, ¿y a dónde tienen las rampas? ¿Y a dónde? Aunque a mí me gusta subir, bajar escaleras siempre y cuando sean razonables. Sí, y que vayan con el pasamano ahí. Entonces, que no me ponga en peligro, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que ahora yo veo, a medida que voy avanzando con la edad, veo que no me puedo andar poniendo también como que si tuviera 15 años. Antes yo subía, ¿sabes? Me gustaba más bien hacerlo. Sin embargo, yo llego a los lugares y le digo, ¿a dónde están? Y el baño es accesible. Y sí, es accesible porque es grande, aquí dice para personas con discapacidad, pero el baño es altísimo, el inodoro es altísimo. Y entonces yo ando hasta viéndolos pues ahí, le digo, mire, realmente lo hacen como por cumplir, por salir. Pero es que me parece que es un asunto de no saber. Por un lado no entender, y por el otro lado no saber. Porque es decir, yo sé que tengo que poner aquí un baño para personas con discapacidad, entonces lo que hago es ponerle un rótulo con una silla de ruedas para decir que ese es un baño para personas con discapacidad. Pero realmente, como no sé cómo es el asunto, yo ya cumplí. Tengo un baño que tiene ahí una silla de ruedas, un rótulo con una silla de ruedas. Sí. Pero entonces ya está, ya cumplí, pero lo cierto es que como no sé, no estoy haciendo las cosas como deben de ser. Sí, realmente el saber es algo importante porque aquí yo digo, es ponerse en el lugar de la otra persona y sería bonito de que aunque la persona no tenga una discapacidad, le prestemos una silla de ruedas y le diga, vaya usted y haga de cuenta caso que sus piernas no le responden totalmente para entrar allí. ¿Cómo haría? Entonces de pronto dice, es que la silla de ruedas allí no entra. No tiene las medidas de la puerta. Entonces, ¿cómo va a entrar? Que se tiene que teletransportar hasta el baño de la puerta para allá. Entonces, llega un momento en el que es bueno ponerse en el lugar de la otra persona. A mí me gusta una campaña que se había hecho donde dice, te pido que pongas en mi lugar, pero no que me quites mi lugar. Porque, ¿qué ocurre? Esto está con los estacionamientos, en los súper, donde sea. Y dice, ahí está el lugar para la persona con discapacidad. Pero llega alguien sin discapacidad y dice, yo tengo una discapacidad y uso lentes y ya lo estoy usando. Porque soy débil visual o uso un bastón. Pero realmente quien llegue en una silla de ruedas y lo necesita, ya no lo usa. Entonces, con toda esa mirada es que también nosotros pensamos apoyar a las empresas. O sea, nuestra retroalimentación sería también ella, o sea, ver que son esos ajustes que ellos requieren hacer. Parte de los servicios que nosotros brindaríamos a las empresas. Sí, porque lo que yo te decía, por un lado están las personas que trabajan en la empresa que necesitan condiciones para trabajar, porque al final de cuentas son condiciones para trabajar. No es que me vas a hacer el favor de hacerme una rampa, no. Son las condiciones para que yo pueda trabajar ahí. Y si te toca atención al público, con mucha más razón debes de tener esas condiciones para poderle facilitar el acceso al público con el que te toca trabajar. Ok, hacemos una pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Recientemente se efectuó aquí en Nicaragua un evento regional que incluía básicamente a Centroamérica, reuniendo a emprendedores con inversionistas. Ustedes presentaron su idea ante los inversionistas y pasaron a no solamente esto, sino que pasaron a la ronda de negocio. Es decir, para los que miran Shark Tank, tanque de tiburones, era una cosa más o menos como esa, ¿no? Cuéntenme esa experiencia. ¿Qué aprendieron? Porque esto es un aprendizaje. ¿Qué aprendieron y qué sacaron de esta experiencia? Bueno, como empresa, en cierto momento sabíamos que teníamos que hacerlo. Y era diferente traer un proceso de formación en el cual se nos iba explicando poco a poco cómo íbamos a hacer para estar frente a un inversionista
estar frente al inversionista ya era totalmente diferente a lo que se estudiaba, ¿verdad? Porque ahí de repente uno no piensa las cosas, sino que actúa y en base a transmitir la idea de que esto es un emprendimiento con un compromiso social. Y eso era lo que queríamos, que ellos se dieran cuenta. Yo creo que ese fue el primer enfoque desde que nos estábamos formando. Cuando se llega el evento RIC 2019 y nos dicen a nosotros, están preseleccionadas para ir a presentar. Entonces, bueno, en medio de todo, saber que teníamos 3 minutos nada más para decir tanto de lo que uno quiere hacer y a un público exigente, gente emprendedora, gente de negocio, gente inversionista, quedaba más que todo actuar de forma natural y convencer, llegar, transmitiendo la idea de que esto viene a cambiar, viene a cambiar la sociedad, viene a contribuir también. Y el estar frente a tantas personas fue un poco de nervio al inicio, porque, es decir, el tiempo sobre todo, no de lo que uno tenga que hacer, tenga que decir, sino sobre todo el tiempo. Sin embargo, el tiempo no nos permitió dar todo, pero qué bonito fue cuando después de todo esto se nos dijo de parte de uno de los inversionistas, hay ideas de proyectos como este que no necesitan ser presentados ni en 10 minutos para saber qué es lo que quieren. Cuando presentaron su idea, dice, ante el público en ese pitch, no necesitaron ni siquiera los 3 minutos. En el primer minuto ya estaba todo dicho. Ya estaba vendida la idea. Sí, y entonces fue como para nosotras decir, cautivó, llegamos. Y eso fue interesante. Esa fue una de las lecciones, que no necesitamos ni de 3 minutos, ni de 10 minutos, ni de decir tanto para que se entienda de que venimos como una empresa, como una agencia de vocación, deseando contribuir también a la sociedad. Ese es uno de los grandes aprendizajes. Pasamos a la siguiente fase, que ya presentarnos con el inversionista. Pues no sabíamos qué tipo de inversionista había. Creo de que uno de los aprendizajes es presentarse a las personas con la seguridad de que estamos haciendo algo bonito, algo que impacta. Y esto nos permitió darnos cuenta que sí podemos no solo estar aquí en Nicaragua, ya teníamos la visión de estar en 2 países más. Sin embargo, nos dijeron, no, ustedes pueden estar en más países a un corto o largo plazo. El aprendizaje también después de que llegamos a esto, cuando ya nos presentamos ante los inversionistas, fue que el inversionista tenía el interés y decía, ustedes pueden hacer, y nos venían retroalimentando que podíamos llegar a hacer más que lo que nosotros estábamos pensando hacer, y eso pues nos compromete a hacer mucho más, no solo quedarnos a nivel de Nicaragua y 2 países más. En la primera mesa, en los primeros 10 minutos, porque solo eran 10 minutos por cada mesa, eran 5 mesas, y estábamos estrechando la mano con la primera alianza. Y eso para nosotros fue, y no solo para nosotros, creo que para muchas personas que estaban fuera también, otros emprendedores, fue aquello de que ustedes van bien, ustedes lo van a lograr. Logramos estrechar una alianza muy significativa con la cual ya comenzamos a trabajar de cara a los procesos que vamos a realizar, y pensamos de que esto es también un reto muy grande porque decía Néstor, ¿cuándo van a lanzarse? Sí, yo porque es decir, yo lo que creo es que de repente esto como que le hizo ver, estamos
atrasando el proceso, es decir, ya esto tiene que ser hacerse, más pronto sí. de lo que estamos pensando. Sí, sí, entonces eso fue una de las cosas de decirnos, hay algo tan corto así, que tan breve, que se dice en cierto momento la historia de un hombre que lo tiraron al agua a nadar, y en medio de lagartos y todo, y de repente él era por obtener un premio, pero él no se lanzó, decían, porque él quería, sino porque alguien más lo lanzó. Y él se ganó el premio, pero fue porque lo lanzaron, y él tuvo que correr para no ser agarrado por los lagartos. Hasta cierto punto sentimos de que nos ocurrió algo similar. Ajá. Nos lanzaron al agua. Pero hacía falta el empujoncito, al final de cuentas. Sí, realmente sí. Y a veces, no sé si inconscientemente o con cautela lo llevábamos, que todavía no lo habíamos hecho así, de lanzarnos. Sin embargo, esto nos dio la seguridad, nos dio la base de que al salir de allí, todas las personas o muchas personas empezaron a decirnos, denos el contacto, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. De hecho, de que todavía hoy personas en Honduras nos están diciendo, sí, queremos hacer alianzas con ustedes. Y qué bonito, porque tal vez estamos de cero, pero estamos creyendo de que si nosotros estamos con esa seguridad, las personas también están creyendo en nosotros, en esta idea de agencia, y que las personas quieren trabajar con personas con discapacidad, quieren también arriesgarse o hacer algo innovador. Y yo creo que esta idea viene a despertar otro montón de ideas, y eso es lo bonito. Ok. No podemos dejar el programa sin dar los contactos, la forma de contactarlos a ustedes. ¿Tienen página web? ¿Tienen página Facebook? ¿Qué tienen? Tenemos una página web, nos pueden encontrar como Soy Inclusión. También tenemos una página, un blog, mejor dicho, que está en WordPress, pero igual la página de Facebook te redirecciona para el blog y para el blog se llama Soy Inclusión también. Sí. Sí. Es decir, si pongo en el buscador me va a aparecer Soy el blog Inclusión. en algún momento. Sí. Así es. Ok. Ahí se pueden dirigir a ustedes, personas con discapacidad que quieran recibir de usted, digamos, elementos, herramientas para poder presentar mejor su currículum. Así es. Y presentarse mejor en la entrevista. Y se pueden presentar también empresas que quieran contratar. Así es. ¿Ah? O que quieran mejorar. Sí, estamos abiertos a las capacitaciones con las empresas, estamos abiertos a la colocación dentro de las empresas, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de personas con discapacidad, y a las que quisieran en algún momento apoyar a personas con discapacidad también. Próximamente vamos a estar realizando actividades. Esto es como... Está apenas creándose la idea. Ayer nos reunimos con todo el equipo ya para establecer un plan. Entonces se lo vamos a estar dando a conocer también, donde la persona con discapacidad va a tener ese espacio también. Ya pueden irnos contactando si no tienen el currículum y no saben cómo hacerlo. Nosotros les podemos dar esos tips, cómo hacer una entrevista también, cómo presentarse ante una entrevista. Vamos a colaborar a fortalecer esas capacidades. Ok, bárbaro. Ese es quitar obstáculos, que son los que nos detienen a todos. Los obstáculos a veces que nos ponemos nosotros mismos. Así es, sí. Bueno, quiero agradecerles por la entrevista, quiero agradecerles por el trabajo, por la idea. Ese es trabajar, como les dijeron ustedes, en una idea de impacto social. Así es. Que va a lograr, me parece a mí, buenos resultados. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.